El bandolerismo es más que nada una justicia restaurativa, ¿no? Hacían secuestro de personas y pedían por ellas rescate. Era toda una red criminal. Porque soy malo, requete malo. Es una persona que se dedicó a robar, pero también ayudaba mucho a los pobres. Son una suerte de justicieros. Le roba al rico para darle al pobre. Yo haría cualquier cosa porque los pros y el pueblo ya no sufrieran tanto. Las luchas armadas paren revolucionarios o bandidos. Todos los ricos van a temblar cuando oigan mi nombre. Llega a una población con 10 personas, sale de ahí con 34 personas. Y ahí los bandidos son los héroes. Corría el siglo XIX después de la Guerra de Reforma, y en estas tierras un movimiento de rebelión nacía. Esta es la historia de los bandidos sociales más importantes de México. Los bandidos sociales eran bandas de hombres fuera de la ley. Personas violentas armadas hasta los dientes imponían su voluntad mediante la extorsión, el robo y otros procedimientos a sus víctimas. Bueno, en México el tema del bandolerismo social es un tema de muy larga duración, pero es un problema que viene arrastrado prácticamente desde la colonia, ¿no? Sobre todo desde finales de la colonia. Encontramos que en las poblaciones ya hay un fuerte problema de inseguridad. Hay un fuerte problema de desorden que tiene muchas veces que ver por asuntos propiamente sociales, como temas de pobreza. Tiene que ver con un asunto de la forma en que se llevan a cabo las muy constantes guerras nacionales. Los bandidos sociales nacieron en México después de la Guerra de Reforma. Vivieron su apogeo entre la intervención francesa y el gobierno de Benito Juárez para morir como fuerza insurrecta en los albores del porfiriato. Hay que señalar que en todo este periodo de inestabilidad política, pues evidentemente proliferó el bandolerismo. Había poblaciones enteras que se dedicaban a esta actividad. Algunos eran nada más el clásico ladrón que quiere tener dominada una región, y hubo algunos de ellos que eran unos luchadores sociales también. Yo haría cualquier cosa porque los pros y el pueblo ya no sufrieran tanto. ¿Cómo cree que va a lograr eso? Quitándoles a los ricos, castigando a los que abusan y dándoles un merecido a los que han cometido tantos crímenes. Los pueblos del campo mexicano consideraban a los bandidos sociales como héroes y vengadores, por ser paladines de la justicia contra el poder opresor de los gobernantes y hacendados. El tema del bandolerismo social se analiza más a través de la tradición oral, de los mitos, y menos a través de fuentes históricas. Esa laguna escondida que está metida en la sierra. Nos remite a la figura de personas, de personajes muy ligados a la comunidad, cuyas acciones deliberadamente benefician a sus comunidades. Produce trabajo, ¿no? Y además muchas veces los bandidos lo que les sobra lo reparten entre la gente, ¿no? Son una suerte de justicieros, son una suerte de personas íntimamente ligadas con las necesidades de sus pueblos. Entonces a veces tienen mucho más estima por los bandidos que por el gobierno. Si no hubiera habido esta gran desigualdad, pues no tendrían razón de existir los bandoleros sociales. Todos los grupos de bandidos tenían un líder, un hombre rudo y seguro de sí mismo, al que los campesinos y seguidores admiraban. Estos líderes estaban provistos de una fuerte personalidad y demostraban dotes de liderazgo que incluso les ganaron la admiración de los oficiales contrarios.
Nosotros somos los plateados, somos malos, 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 requete malos. Nos aplatanamos por allá por Puebla, Morelos y Guerrero. Nos dedicábamos al robo, a la tranquiza y a las mujeres. ¡Épale, épale! Por eso todos estos se juntaban conmigo, porque soy malo, 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 requete malo. En 1861 culmina la Guerra de Reforma. El presidente Benito Juárez, para resolver los problemas económicos, licenció las tropas del ejército. Aquellos que habían dado triunfos al mando liberal obtuvieron cargos públicos. Pero los soldados, acostumbrados a la agitación de las armas, los caballos y a obtener ganancias gracias a los latrocinios de la guerra, no estuvieron dispuestos a regresar a su antiguo modo de vida. Los plateados surgen en ese contexto en donde lo que es ahora el estado de Morelos, los valles cálidos de Cuernavaca, el plan de Amilpas, van a tener una conflictividad social muy fuerte que va a aumentar debido a los graves conflictos que se van a dar entre federales y conservadores a nivel nacional, ¿no? A partir de que lo licenciaron como soldado y que les dijeron, bueno, pues ahora se van a dedicar van a regresar a sus trabajos, pues como que tal vez no le pareció y le pareció mucho más fácil dedicarse a ser bandolero. Los Plateados es un grupo de bandoleros guerrilleros, y cuya vida se podría más o menos, digamos, fijar entre 1856-57 y 1863-64. Era toda una red criminal, ¿no? Era una verdadera organización criminal la de los plateados o delictiva, porque tenían pequeñas células que operaban en todo lo que hoy podemos hablar que es el estado de Morelos. No son bandoleros sociales a la manera de esta construcción mítica literaria, pero tampoco son grupos estrictamente criminales, sino que tienen una representación política muy fuerte. Ávidos de oro y de placeres, no pudiéndolos conseguir de una manera lícita y honrada, los plateados se agruparon en torno a hombres valientes y decididos que los llevaron por el camino de la delincuencia. Pero la pregunta que aún se mantiene es, ¿por qué se llamaban los plateados? El mote de los plateados se debe a que la vestimenta que ellos usaban estaba recargada de plata. Bueno, ellos nos describen la vestimenta típica del chinaco decimonónico, que es el chaquetón, la playera, ¿no? La camisola, el paliacate, el sombrero, pero con un excesivo adorno de plata. En el sombrero de alas anchas, oscuros que usaban, había un emblema que ellos usaban, que eran dos hachas cruzadas, y que tenían un grito de batalla: viva el hacha y su santo filo. No solamente el adorno de plata quedaba en las vestimentas y en los sombreros, también quedaba en las monturas, lo que eran las pistolas, las cachas, ¿sí? Las culatas de los rifles, los machetes, un excesivo adorno de plata que incluso ellos señalan como grotesco. Aquí en Yautepec el que los comandaba era Salomé Plasencia, pero también había otros de sus compañeros como el Tigre de Yautepec, como el Pana, el Chintete. La mayoría se conoce solamente sus apodos. Prácticamente todo el estado de Morelos estaba copado por esta banda de bandidos. Se daban el lujo al mismo tiempo, en un solo momento, atacar 2 haciendas y un pueblo. Licenciado de la milicia liberal, Salomé Plasencia obtuvo el cargo de prefecto del pueblo de Yautepec.
Durante un tiempo mantuvo una doble vida. Mientras cuidaba el bienestar del pueblo, se dedicaba a robar en los caminos. Los habitantes del poblado se quejaron al presidente, quien destituyó a Salomé Plasencia del puesto. El gobierno del estado pone al señor Lara de Tepoztlán. Llega Salomé Plasencia y se presentó ante donde estaba y preguntó: ¿quién es el señor Lara? Soy yo, ¿en qué le puedo ayudar? Yo vengo aquí a buscarlo a usted porque lo va a matar. Yo soy la autoridad y no podemos haber dos en el mismo pueblo. Entonces saca la pistola y le da así, sin más ni más, le da 2 balazos y todavía le da con el machete, lo atraviesa con su machete y emprende la huida. Él no se bajó del caballo. Quedando de esa forma fuera de la ley, Salomé Plasencia se dedicó a robar en las haciendas y los caminos junto a la banda de Plateado. Salomé Plasencia en un momento dado recibe el encargo de uno de sus secuaces, un amigo de su banda, para robar a una jovencita del pueblo de Huacalco. Ella se llamaba Mogona Merelo, de 19 años, de tez blanca, muy guapa, y cumple el encargo Salomé, se roba a la chica para entregársela a su amigo, pero cuando se da cuenta de la extrema belleza que tenía la chica, pues toma la peligrosa decisión de quedarse con la chica. Al conocer esto, su amigo le reclama, ¿verdad? Y la respuesta a su reclamo fue de que Salomé, sin más, lo ultima y se queda con la chica con la que vive prácticamente hasta el fin de sus días. Para mediados del siglo XIX, los plateados se habían convertido en el azote de los caminos. Atacaban en las regiones de Morelos, Puebla y Guerrero, y tenían a los dueños de las haciendas aterrorizados con sus actividades delictivas. Hacían secuestro de personas y pedían por ellas rescate que los dueños de las haciendas debían de pagar para poder recuperar a sus familiares sanos y salvos. Es en ese tiempo cuando en México se impone la costumbre de que para liberar a un secuestrado, los bandidos mutilan a sus víctimas y envían parte del cuerpo a los familiares para poderlos convencer de que paguen el rescate. Secuestraban a los grandes empresarios, a los de las haciendas les pedían dinero para que no los asaltaran. De esa forma vivían. El gobierno central de Juárez intentaba, a través de la milicia, controlar a los grupos de plateados. Pero sus fuerzas no eran suficientes y los pueblos y hacendados de la región tuvieron que hacer frente a los bandoleros ellos mismos. Fue la madrugada del 22 de febrero de 1862, cuando en Tepoztlán vienen los plateados precisamente a saquearlo. Entonces sacan a los curas y entonces es cuando la gente de Tepoztlán se enardece más y tocan las campanas. Y aquí el tocar una campana de una iglesia fuera de lo normal es reunión del pueblo, ¿sí? Y se viene toda la gente del pueblo a ver qué pasa y se dan cuenta que andan los bandoleros ahí en el pueblo y entonces se organizan y les hacen frente y al voltear el jefe les dice: alto, pues si nos vienen persiguiendo pero no nos han tirado ni un balazo, pues ¿por qué vamos huyendo? Entonces se dan la vuelta y es cuando empieza aquí ya los balazos y matan a 21 tepoztecos y mueren también a pedradas. Se sabe que 4 pueden ser más plateados. Las batallas de resistencia en los pueblos de la región para con los plateados, con el tiempo se convierten en fechas conmemorables. Juárez había suspendido los pagos de las deudas extranjeras y los franceses intervinieron en la República. El conflicto armado provocó la creación del Segundo Imperio Mexicano, al mando de Maximiliano de Habsburgo. Aprovechando la inestabilidad de la nación, los plateados extendieron la zona de influencia de sus latrocinios. En determinado momento del siglo XIX, el término plateado se convierte como el término genérico para los ladrones. Este grupo de bandoleros que tenía a los pueblos de Morelos y alrededores y al gobierno en vilo, tenía sus guaridas bien identificadas.
fortificaciones a las que nadie atrevía a acercarse. Tal es el caso de la hacienda de Xochimancas. La hacienda de Xochimancas, por supuesto, es la guarida por antonomasia de los plateados, ¿no? Todas las fuentes que relatan las andanzas de los plateados, históricas y noveladas, nos consignan que Xochimancas fue la guarida por excelencia de ellos, ¿no? Una antigua hacienda azucarera que es abandonada y que es retomada en un momento determinado por los bandoleros como guarida. Aquí planeaban las estrategias, cómo entrarle a la carreta, a donde llevaban dinero. Pues eso era, cómo le iban a entrar, uno los esperaban y otros los atacaban, pues. Y lo robaban todo, le quitaban todo y ya se venían para acá. Y aquí disfrutaban mucho bailando con todas sus concubinas, repartiéndose el dinero. Le gustaba hacer fiestas hasta el amanecer y disfrutar todo lo que habían hecho. Cuenta la historia que todos los bandidos eran los héroes, los del Río Frío. Las andanzas de los plateados se trasladaron de la tradición oral a la literatura. Escritas años después de su desaparición, las novelas de los plateados no todas presentan bandidos sociales justicieros. También son criminales que aspiran al poder o abusan de él sin ninguna conciencia política, y su principal motivación es la avaricia. La literatura, sin duda alguna, es la que ha ayudado a magnificar, quizá, esta presencia histórica que tal vez no pasaría de registrar a un puñado de bandoleros, de delincuentes. ¿Cómo magnifica la presencia histórica de los plateados? Bueno, a través de 3 novelas, sobre todo muy importantes, que son El Zarco, de Ignacio Manuel Altamirano, Los Plateados de Tierra Caliente, de Perroblillos, e Historia del Vandalismo en el Estado de Morelos, de Lamberto Popoca y Palacios. El Zarco que maneja Ignacio Manuel Altamirano es una figura ficticia. Hubo algunos plateados de menor jerarquía en la escala de mandos que sostenían los plateados, que les señalaban como el Zarco, ¿no? Por la tez morena, los ojos verdes. Existían dentro de las filas de los plateados algunos personajes que apodaban así. Pero el Zarco como tal no existió. Existió el Zarco y ya de ahí el maestro Altamirano se inspiró a armar esa novela. Hay quien dice que es Salomé Plasencia, pero también hay quien dice que había muchos Zarcos. Pues probablemente Salomé Plasencia no haya sido el único Zarco, pero el maestro Altamirano se refiere a un solo personaje. Los personajes de la novela del Zarco son personajes arquetípicos en diferentes sentidos. Hay un herrero, Nicolás, que es un indio trabajador, bueno, noble, y está por otro lado el Zarco, que es blanco, de ojos claros, pero malo. El Zarco y Manuelita se conocieron en Cuernavaca. El Zarco le echó una miradita a Manuelita y se enamoró de ella. Poco después supo que vivía en Yautepec, la anduvo buscando y se enamoró de ella. Manuelita era una persona muy atractiva, muy bonita. Un día le dijo que preparara sus cosas, que se viniera para que ya se iban a casar, y ella, muy emocionada, todo se vino para acá, para la hacienda de Xochimancas. Ella pensaba que iba a llegar a todas las comunidades, los lujos. No, llegó aquí con todos los bandidos, fascineros, y todos se le quedaban viendo y le decían que sí era la nueva que traía el Zarco. Y ella se sentía muy incómoda. Pensaba que iba a cambiar la situación, pero cada vez se empeoraba. La chica que se va ilusionada para vivir aventuras con el bandolero y demás, despreciando el noble amor de Nicolás, llega a su triste realidad en Xochimancas, donde no tan solo es tomada, ¿no?, por el bandolero Zarco, sino que además es compartida, ¿no?, con sus compañeros, ¿no? Si bien la historia del Zarco es ficticia y se inspira en personajes reales,
De otros grandes líderes de los plateados no puede establecerse tan fácilmente su origen histórico o literario. Es el caso de Agustín Lorenzo. Indígena de nacimiento, su figura se mantiene viva dentro de la tradición de los pueblos de Morelos. Esta leyenda de Agustín Lorenzo abarca una amplia región que viene desde el actual norte del estado de Guerrero, todo el estado de Morelos, la zona de los volcanes de Puebla, que sería hasta Huejotzingo, ¿no? Entonces, Agustín Lorenzo es un bandolero que no quiere entrar a la fajín, a la leva, al servicio militar obligatorio con el ejército virreinal y decide combatirlo. Él siente que están saqueando a su patria y que ve cómo los grandes poderosos, los ricos, viven en grandes comodidades y sin embargo su pueblo vive en la miseria. Él lucha en contra de esa injusticia y llama a los pueblos a crear la República Indiana. Entonces, como un guardián del equilibrio comunitario. Ellos hablaban de que Agustín Lorenzo era un antecedente de Emiliano Zapata, ¿no? Para 1865, el gobierno central de Juárez se encontraba en plena lucha contra el poder opresor de Maximiliano. Cansados los pueblos de que el gobierno no pudiera poner fin a los plateados, se reunieron en grupos de civiles dispuestos a todo por hacerlos desaparecer. Estos grupos se hicieron llamar los justicieros. Son grupos de vecinos que se organizan para abatir la plaga del bandolerismo, que de lo que te habla es que no hay autoridades suficientemente fuertes para abatir este problema y la gente se tiene que organizar sola, ¿no? Se habla de dos justicieros históricos muy famosos, Martín Sánchez Chagoyán y Rafael Sánchez, uno de Yecapixtla, Chagoyán, otro de Ayala, Sánchez, y que son en general los estrategas de la desaparición de los plateados. Durante varios años los justicieros hicieron frente a los plateados en el estado de Morelos, hasta que pudieron dar con su principal jefe, Salomé Plasencia. Salomé Plasencia muere en un enfrentamiento con Rafael Sánchez en Enecuilco y me parece que ahí, sobre todo la anécdota, no es tanto la muerte, sino el relato que se hace de que Rafael Sánchez, que al final es el justiciero al que se le atribuye esto, no quiere enfrentarlo, porque fue su viejo compañero en las luchas nacionales. Una vez desmembrados los plateados, no pudieron conseguir a un líder que pudiera organizarlos, por lo que fueron escondiéndose y desapareciendo hasta que el ejército revolucionario los fuera reclutando. Zorro, sus madres les romperán. Zorro, la jeta les marcará. Zorro, gordo está más ¿O será más bien Murrieta? Considerado uno de los primeros héroes de la cultura moderna, el Zorro es un personaje de ficción. Pero su historia es similar a la de un famoso bandido que vivió en la antigua California. Algunos historiadores lo asocian con Joaquín Murrieta, natural de Sonora, México, que vivió sus andanzas de bandidaje en California durante la fiebre del oro. Sus historias, tan distintas por el lugar y la época, son a la vez muy parecidas en la ideología de los bandidos. Joaquín Murrieta y el Zorro, a fuerza de transmisión oral de sus historias, fueron convirtiéndose en mitos entre los pueblos y los niños de todo el mundo. Las razones de que Murrieta se volviera bandido se remontan a la época en que México perdió los territorios de California en la guerra con Estados Unidos, debido a su afán de expansionismo. Cuando hablamos del surgimiento de Murrieta como insurrecto en la California del Oro,
nos estamos refiriendo a una época inmediatamente posterior a la pérdida de esos territorios por parte de México, que después de signarse los tratados de Guadalupe Hidalgo, el 2 de febrero de 1848, 3 semanas después se descubre oro en las colinas de Surrey, al noreste de lo que actualmente es Sacramento, California. Es entonces que la noticia se esparce por todo el mundo y en el 49, es decir, un año después, llegan los famosos 49ers. La leyenda de Murrieta inicia cuando, invitado desde California por su hermano Jesús, Joaquín decide dejar su pueblo natal de San Rafael de Alamito, en Sonora, con la compañía de su esposa Carmelita en busca de un futuro próspero en el vecino país de Estados Unidos en 1850. Es mucha la gente que se fue de aquí a California, entonces por la famosa fiebre del oro de esos tiempos. De este sitio, y no de otro, salió el joven Joaquín Murrieta Orozco a fines de 1849 con rumbo a la California dorada, que atrajo miles y miles de gambusinos del estado de Sonora, del este de los Estados Unidos y de Sudamérica, de lugares tan lejanos como el Perú, de Chile, franceses, alemanes, incluso chinos. Tras el descubrimiento de oro en California en 1848, la xenofobia y la violencia de los mineros y comerciantes estadounidenses se volcó sobre los latinos que explotaban algunas de las mejores vetas del mineral precioso, llegando a expulsarlos o asesinarlos cruelmente. Murrieta llegó esperanzado a California a trabajar con su hermano Jesús en una veta de oro, pero en lugar de oportunidades encontró racismo y discriminación. Un día, mientras se encontraba trabajando en el lavadero de oro, su esposa fue violada y asesinada. Cuando mi papá vivió en Los Ángeles, nos platicaba a nosotros sobre los sucesos de Murrieta, ¿no? Cómo lo mataron, nos decía que de su esposa Carmelita, que habían abusado 7 americanos de ella, ¿no? ¿Sí? Y a un hermano lo habían ahorcado. Precisamente Jesús Murrieta es el hermano mayor de Joaquín, que es ahorcado en California en abril de 1850. Ante la presencia ocular del propio Joaquín, quien a partir de entonces resiente el agravio del sometimiento al pueblo anglosajón en los territorios arrebatados a México. Este es el principio de su transformación de personaje pacífico a rebelde, a insurrecto. Tras el agravio sufrido por los gambusinos estadounidenses, Joaquín Murrieta buscó la venganza y asesinar a los violadores de su esposa y asesinos de su hermano. Imposibilitado de hallar a los abusadores, el deseo de venganza se transformó en odio contra los estadounidenses que maltrataban a los mexicanos establecidos en California. Joaquín Murrieta, divino líder entre los bandidos de California, reunió una horda de jinetes rencorosos contra los mineros anglosajones. Junto a su banda robaron diligencias, campos, minas y pequeñas ciudades, y las riquezas obtenidas las compartió con los mexicanos perseguidos. A Murrieta se le presenta como un delincuente común. Sin embargo, las dos actividades principales de Murrieta fueron contrabandear caballos hacia México. Los traían de lo que actualmente es el Valle de San Joaquín, Valle Central le dicen ahora, hasta el Rancho La Verruga, jurisdicción de Pitiquito. Ahí en el Rancho de La Verruga, Murrieta concentró un total de 1,200 caballos, ¿sí? A los cuales alude una estrofa del corrido, donde dice: cuando llegué a 700 ya mi nombre era temible, cuando llegué a 1,200 ya mi nombre era terrible. No se refiere a asesinatos, se refiere a los caballos que está acumulando.
también contrabandeaba armas y los depositaba en altar, estas armas, particularmente Colt 44, con el señor Bustamante. ¿Para qué quería Murrieta armas? ¿Para qué quería Murrieta caballos? La pretensión de Joaquín era armar una brigada de 2,000 hombres y enfrentarla al ejército estadounidense, porque tuvo el sueño de recuperar California para México. El grupo de Murrieta era conocido como la Banda de los Joaquines y estaba formada por Joaquín Botellier, Joaquín Carrillo, Joaquín Ocomoreña y Joaquín Valenzuela. Había 2 miembros del grupo de Murrieta que no eran del distrito de Altar. El caso de Jack Tres Dedos, él era oriundo también del Alamito y su nombre completo fue Juan Manuel García, conocido con el alias de Jack Tres Dedos, porque por ser un vaquero, por alguna circunstancia del mismo oficio de vaquero, había perdido 2 dedos de su mano izquierda. Joaquín Valenzuela, el ideólogo, podemos decir, del grupo, porque tenía experiencia como guerrillero con el padre Celedonio Domeco de Jarauta, que había acosado a las tropas estadounidenses durante la invasión a México. La figura de Murrieta es muy importante, no porque nació en trincheras o en el Alamito, es por los actos que él hizo en California con el propósito de reanexar los territorios que le habían usurpado a México, quitárselos a los gringos y dárselos otra vez a los mexicanos. Solo que su actividad fue frustrada porque alguien pudo haberlo traicionado. Entonces, los Rangers de California, el grupo armado que conformaron para exterminar a Joaquín Murrieta, de apresarlo, es de esa manera como se dispersa el grupo, se descontrola y la figura de Murrieta ya se va haciendo más historia. El Zorro y Murrieta no eran personajes muy distintos. El Zorro trataba de liberar a los mexicanos de los españoles, mientras que Murrieta trataba de hacer lo mismo, pero con los gabachos en California. Then you think this Zorro and his men are bandits? I suggest a reward be offered for the capture of these bandits. I agree. We should offer a reward of 100 pesos for each one of his men, and 500 for Zorro, dead or alive. La primera novela de El Zorro fue escrita por Johnson Macaulay hacia 1936. Esta historia fue filmada por el consorcio de Walt Disney, precisamente con el fin de evitar el conocimiento preciso de lo que había hecho Murrieta en California. Levantarse en armas contra la imposición de un impuesto a mineros mexicanos, lo cual contravenía en alguna forma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, que exigía que los mexicanos fueran tratados con los mismos derechos y prerrogativas de los ciudadanos avecindados en los ahora territorios ocupados por los Estados Unidos. Las hazañas de Joaquín Murrieta fueron noveladas por John Rollin Rich en Estados Unidos y posteriormente por Irineo Paz en México. El primer libro escrito en México sobre este personaje fue nada menos que de la autoría de Irineo Paz, abuelo del famoso poeta Octavio Paz, quien en 1908 publica su edición Vida y hazañas de Joaquín Murrieta, célebre bandido mexicano. Esto es importante que se conozca porque una cosa viene a ser el acercamiento histórico, la fidelidad hacia lo que es el personaje, y otro el tratamiento literario que hemos visto en novelas, que hemos visto en películas. Murrieta, sí, en la novela de Paz aparece como un bandolero, alguien que se dedicó a robar, a asaltar, a matar inclusive, pero no se menciona con profundidad los ideales de él, ¿no? En mayo de 1853, la legislatura autorizó a Harry Love a organizar un grupo para atrapar a Murrieta. A ese grupo se le denominó los California Rangers.
Cuando se forma la compañía Los Rurales de California al mando del capitán Henry Love, se contrata como mercenario a un desertor del ejército estadounidense llamado William Birnes. Birnes adujo que él podía identificar a Joaquín Murrieta porque lo había conocido aquí en Sonora. Y es así que es contratado con la paga de $350 por un periodo de 3 meses, en que los 21 rurales de California percibieron la misma compensación por perseguir a Joaquín Murrieta. La recompensa de $5,000 ofrecida por Joaquín Murrieta fue hecha por la Comisión de Asuntos Militares del Congreso de California. Aquí surge la pregunta, si era un bandolero, ¿por qué se ocupó de él la Comisión de Asuntos Militares? Una vez llegó Joaquín Murrieta a una peluquería a hacerse el pelo y estaba un letrero afuera donde decía que daban $5,000 por su cabeza. Se sentó, le hicieron el pelo. Cuando se levantó, se puso su chamarra y le dijo, ¿qué dices del letrero que está ahí afuera? Dijo, pues si llegara aquí Joaquín Murrieta a hacerse el pelo, mira, con esta navaja yo le trozaba el cuello. Entonces le dijo él, pues yo soy Joaquín Murrieta, ¿no? Y ahí se lo acabó, ¿no? A Joaquín Murrieta, ¿qué pasó con él? ¿Lo atraparon? Mira, a Joaquín Murrieta, según los norteamericanos, lo atraparon y le cortaron la cabeza y la pusieron en un frasco con alcohol y la mostraban, la exhibían por $1 por persona para ver la cabeza de Joaquín Murrieta, el célebre bandido mexicano. La historia oficial escrita por los anglosajones dice que Joaquín Murrieta murió en un encuentro a balazos el 25 de julio de 1853 en el arroyo de Cantúa, cerca de lo que actualmente es la población de Coalinga. Pero resulta que esta testificación de su muerte la dan precisamente con elementos prefabricados con el fin de que Henry Love y sus rurales pudieran allegarse esos $6,000 en total, más los $350 de paga a cada uno de ellos. No se sabe a ciencia cierta si el que murió en aquella emboscada que le prepararon a Murrieta haya sido el propio Murrieta. Es probable que el que haya muerto haya sido el segundo a bordo, su tocayo Joaquín Valenzuela. Lo curioso es que al tiempo de eso, Joaquín Murrieta le hace llegar una carta a las autoridades de California diciéndoles que él su cabeza todavía la tenía en su lugar y que la que andaban exhibiendo no era la de él. ¿Sí? Debo decir que en 1882 hay un documento en la Baja California con la firma de Joaquín Murrieta en la colonia agrícola de Tecate, lote número 16, propiedad de su cuñado, de uno de sus cuñados, Jesús Félix. Joaquín Murrieta, según la tradición oral, murió de viejo en Cucurpe, Sonora, México. Si bien Murrieta pudo haber muerto o no en Cantúa o Cucurpe, su leyenda pervive en el tiempo en la tradición oral y la descendencia de su familia. Se ha mantenido hasta nuestros días en el pueblo de Trincheras. Mi nombre es Medardo Arturo Murrieta Reina. Me siento muy orgulloso de tener el apellido Murrieta. Bueno, pues vamos a empezar por preguntarles cuántos de ustedes se apellidan Murrieta. ¿Cuántos tenemos? 1, 2, 3, 4, 5. Tantos son los Murrieta que si hoy se juntaran, seguro recuperan California de los gabachos. Chucho el Roto era de otra calaña de los demás bandidos, nene. Él robaba a los ricos y lo entregaba a los pobres. No era cuatrero ni asaltaba en los caminos como los otros bandidos.
Él era el auténtico Robin Hood de México. Era nuestro Robin Judas. Jesús Arriaga, más conocido como Chucho el Roto, fue un bandido y estafador astuto que surgió durante los años del Porfiriato en el barrio de La Merced de la Ciudad de México. Chucho el Roto, pues ¿por qué? Porque el Chucho es el apócope con que se va a decir a los Jesús, y el roto era una frase que se decía en el Porfiriato para hacer referencia a la gente rica. Pero entonces uno de sus tácticas era precisamente vestirse de mucho lujo, entonces parecía un roto, por eso es que el apócope de Chucho es el roto, ¿no? Chucho o el Roto es un reflejo de la condición social que existía en esos momentos en México. Había mucha pobreza. Ya había el clásico poder de la clase social acomodada. Entonces, pienso que Jesús Arriaga fue un reflejo de esa sociedad marginada que siempre anda en busca de un héroe, alguien que lo represente y que le dé a conocer a los demás de todas las carencias que tiene la mayoría de la sociedad. Porque solo así se podría estudiar bien a la persona que iba a robar. Él siempre anduvo de traje, bombín y su bastón. Era su vestimenta de Chucho el Roto. Un hombre muy bien vestido. Es una persona que se dedicó a robar, por lo tanto es un delincuente, pero también se comenta que esta persona ayudaba mucho a los pobres. Entonces, el lado positivo es precisamente eso, el proporcionarle ayuda a todas las clases necesitadas. Durante su juventud, Chucho el Roto trabajaba como carpintero. Un día en su taller apareció un caballero solicitando sus servicios como ebanista. Jesús tenía que examinar una silletería en la casa del adinerado don Diego Frisac. Pero, ¿cómo un joven carpintero se convertiría en el estafador más conocido de México? A la edad de 20 años, él va a la Ciudad de México y entra a una casa de un rico, don Diego de Frisac, a trabajar como carpintero ebanista. La reparación de sus muebles provoca que tenga contacto con la sobrina de don Diego, que la sobrina de don Diego, su nombre fue Matilde de Frisac, y como es joven de buenos bigotes, ella se enamora perdidamente de él, importándole muy poco que sea pobre, porque en esas épocas ya tenemos las clases distantes sociales que son los ricos y los pobres, y un pobre no podía aspirar a una rica, ni una rica bajar al nivel del pobre. Tras un breve romance, Matilde Frisac quedó embarazada. La nueva pareja no contrajo matrimonio porque ella se avergonzaba de la pobreza de Jesús. Cuando don Diego Frisac se enteró del estado de su sobrina, hizo planes para que la familia abandonara la ciudad, asegurando que se habían ido de vacaciones a Europa. El señor Diego es el que va a poner la situación de denuncia y se va a oponer a cualquier insinuación, por más leve que sea de este enamoramiento, ¿no? Es una especie como de Romeo y Julieta, la mexicana, y que no están peleadas las familias, pero sí están peleadas las clases sociales y demás, ¿no? Luego de 2 años, la familia Frisac regresó a México con María de los Dolores, la niña de Matilde que según ellos habían adoptado en Francia. Cuando Jesús Arriaga se enteró del regreso de Matilde, secuestró a su hija aprovechando de un descuido de su madre y la llevó a casa de su hermana. Don Diego Frisac emprendió la búsqueda de Jesús, quien tuvo que huir dejando a su familia. A pesar de haber devuelto a la niña, fue apresado y encerrado en la cárcel de Belén. En la cárcel de Belén, en la Ciudad de México, conoce a unos compañeros que le enseñan lo que viene siendo el robo, el disfraz, el escape, y un licenciado que se encontraba en prisión le presta sus libros, le enseña a leer, a escribir, y como un personaje que era muy importante, su memoria fotográfica, él puede imitar los sonidos, aprende él a hablar el francés, así que escapa y vive vestido bien como un caballero en la alta sociedad y tiene contacto con la vida social
infiltrándose perfectamente bien en ese tipo de relación social. Y se convierte en lo que llamamos nuestro Robin Hood mexicano. Le roba al rico para darle al pobre. Junto a sus secuaces, Jesús realizó memorables fechorías que llenaban las columnas de los periódicos de la capital. Robó y estafó a los hacendados, ricos políticos y agiotistas, pero asimismo luchó en favor de los menos favorecidos, repartiendo gran parte del botín. De esta manera se convirtió en un ídolo para el pueblo. Y le llaman el ladrón generoso porque le roba rico y le da al pobre, el ladrón elegante porque anda bien vestido, por eso sus amigos le llaman el roto. Mano de seda, no se siente cuando roba, pero sí cuando acaricia. 1000 máscaras porque usaba disfraces, y también le llaman el Arsenio Lupín de México. Su comportamiento era de una persona fina, porque se rodeaba con las mejores sociedades. Él se podía meter en el mejor evento social, bodas, cumpleaños de la gente más rica, y era la forma en que él se daba cuenta del acercamiento para poder quitar el dinero a aquellas gentes que él consideraba que estaban robando, que estaban actuando mal. Estudiaba muy bien a la persona que iba a robar, como hasta dónde guardaba su dinero, cómo dormía. Lo estudiaba muy bien para poderlo robar, a vistas propias. No se da ni cuenta que él lo robó, él lo robaba. Este personaje con disfraces se disfraza de un sacerdote y va a visitar a una familia muy rica y pide que se acerquen todos a la sala para poder dar la bendición. Mientras sus amigos, sus compinches, entran a la casa a robar y después de haber recibido la bendición sale, pero ya la casa en la parte superior, las joyas habían desaparecido. En Saldarriaga, un pueblo ubicado a 15 kilómetros de Querétaro, Chucho el Roto tenía su escondite. Ahí guardaba el oro que robaba de los ricos para repartirlo posteriormente entre las personas pobres de la comunidad. La casa que estamos efectivamente sí era del señor Jesús Arriaga. Se llama Saldarriaga porque esta propiedad se la dieron los dueños de Jesús María, de la hacienda, al padre de Jesús Arriaga, porque estuvo trabajando de capataz y ya no le pudieron pagar. Entonces por eso se llama salda, de saldar el dinero que le debían a Arriaga. Unos comentan que era el paso hacia Jalisco, hacia Veracruz, el señor también, y que llegaba aquí mucho medio hasta esconder ciertos tesoros que él tenía. Pero le gustaba mucho parecer aquí por la tranquilidad y que la gente lo protegía demasiado. Por eso es que desde la cañada hacia acá tenía sus escondites, o sea, cuando lo andaban buscando, él se venía a refugiar a estos lugares. Desde el año de 1876, Porfirio Díaz gobernó México con mano dura, intentando pacificar al país. El rápido crecimiento económico polarizó a la población entre poderosos adinerados y pobres campesinos que fueron perdiendo sus posesiones en manos de los ricos. Las novelas sobre bandoleras escritas por esos años daban el marco de legalidad a la represión contra cualquiera que se opusiera a las injusticias que se cometían. Así, Jesús Arriaga junto a su banda, al repartir su botín con los más necesitados, se fue ganando la estima del pueblo, que lo coronó con grandes leyendas que actualmente son comparables a las de Robin Hood. Dice la historia que su madre, cuando empieza a robar, le dijo, robar no es bueno. Sin embargo, si tú ayudas a los pobres, ¿verdad?, tendrás una recompensa. Una anécdota en que unos viejitos se estaban sufriendo porque no tenían qué comer. Pasa Chucho el Roto a un lado, escucha y traía un pañuelo lleno de joyas que se le entrega a la señora y le dice, tenga para que coman. Pero la señora cometió un error muy grande. Abre el pañuelo, ve las joyas y le dice a su esposo, viejo, viejo, ya somos ricos. Y regresa a Chucho el Roto y se lo quita, porque le roba al rico para darle al pobre.
Las autoridades federales señalaron a Chucho el Roto como un peligro para la paz porfiriana y emprendieron su búsqueda. Empecinado a dejar mal parados a los poderosos opresores, Chucho el Roto llegó a burlar a sus captores, dando pie a una de sus anécdotas más famosas. Otro de sus robos muy famosos es cuando está en presencia en un mitin político, ¿verdad?, del presidente Porfirio Díaz, y le pide al presidente: señor presidente, ¿me puede usted decir a qué hora son? Y don Porfirio busca su reloj y no le encuentra y le dice: ¿no será este que se le cayó? Porque ya antes se lo había extraído, por eso le llaman mano de seda. Chucho el Roto fue capturado en una cabaña cerca de Texcoco y llevado nuevamente a la cárcel de Belén. Tras un breve proceso, fue juzgado y enviado a San Juan de Ulúa, la cárcel de máxima seguridad situada en Veracruz. Albergaba a los presos políticos enemistados con el gobierno de Porfirio Díaz. Independientemente del encierro que se tiene aquí, el aislamiento total y las condiciones climáticas que imperan en la zona de San Juan de Ulúa son muy fuertes. Independientemente de eso, pues los castigos eran de mucha crueldad, de muchísima crueldad. Había castigos como el de dejarles caer una gota en la cabeza hasta que perforaran el hueso, o el de arrancarles los senos o los músculos con unas garras, el de dejarlos caer sobre una pirámide triangular para que les perforaran el ano. Entonces esto te habla un poco de la crueldad de los castigos que había en San Juan de Ulúa. Chucho el Roto escapó a través de un barril donde se ocupaba para los excrementos de los presos. Se dice que escapó a través de ese barril y que lo rescataron unos pescadores, pero que se tenga conocimiento, creo que fue la única persona que lo logró una vez. Decidido a continuar con sus andanzas, Chucho el Roto se dirigió hacia el norte del país para robar a los más ricos y repartir entre los más pobres. Pero fue apresado en la ciudad de Querétaro en mayo de 1884. En el periódico La Sombra de Arteaga se da una relación pormenorizada de la captura de Jesús Arriaga en esa ciudad. Él llega a la ciudad, se hace amigo de un joyero con el cual lleva una amistad de más o menos un año. Se reporta un robo en esa joyería. La policía queretana sospecha del nuevo amigo del joyero, empieza a hacer sus indagaciones y resulta que es Jesús Arriaga disfrazado. Por lo tanto, lo apresan y lo mandan a la fortaleza de San Juan de Ulúa como un preso. Chucho el Roto estuvo en una celda de lo que nosotros denominamos el Rebellín de San José, que es una de las áreas más aisladas, por así llamarlo, de la fortaleza de San Juan de Ulúa. Para acceder a él tienes que pasar por un puente que se llama del Último Suspiro, y precisamente denominado así porque las personas que estaban recluidas en aquella parte era muy difícil que salieran, que solamente salían muertos. Se da cuenta cómo había gente que no era tirada al mar, porque cuando llegaban a morir tiraban los cadáveres al mar o enterrados en un área llamada La Puntilla. Entonces se le viene la idea de hacer pequeños huecos en la base de un ataúd de madera donde eran sacados los prisioneros cuyo cuerpo iba a ser enterrado en la ciudad de Veracruz, y se mete en ese ataúd y sobre de él una tapa de madera y el cadáver de la persona que había fallecido, y de esa escapa la segunda ocasión. Enojadas las autoridades con Chucho el Roto, luego de 3 años de búsqueda, lograron dar captura al bandido. Herido de una bala, fue remitido nuevamente al presidio de San Juan de Ulúa y encerrado en una celda de castigo conocida como el Limbo, donde fue azotado 300 veces por orden del coronel Federico Hinojosa, director del penal.
Según cuenta la leyenda, al recibir los golpes, 300 golpes, de tan mal herido que quedó, es trasladado al hospital Marqués del Monte en la ciudad de Veracruz, donde de alguna manera es avisada Matilde, su hija Lolita y su hermana Lupe. Cuando ellas tres están en presencia de él, Matilde le pide perdón por no haberlo comprendido en el momento en que estuvieron juntos. Él le da el perdón y se comenta que fallece. No sabemos realmente si murió o no, porque años después se exhuma el ataúd y estaba lleno de piedras. Así que se dice que Chucho Roto no murió, sino que después dice la leyenda que en Europa se le veía a Matilde pasear con un señor de una casaca roja y un monóculo que era un conde. Hay existencia inclusive de una certificación de muerte, ¿verdad? Pero no tenemos realmente la seguridad si fue así o no. Porfirio Díaz borra todo para evitar que la gente pobre fuera a hacer un monumento a un ladrón que no estaba bien, porque lo convertiría entonces en una especie de mártir. Es la razón por la cual no tenemos hasta el día de hoy nada escrito. Hay varias historias acerca del desenlace de la vida de Chucho el Roto. De lo que estamos seguros es que recibió 300 latigazos y murió. Ya cuando lo trajeron a México en su féretro no encontraron el cuerpo, por lo que no sabemos qué pasó. Muchos dicen que ahí murió, algunos dicen que se fue a vivir a Europa. ¿Usted qué dice? Me conocen, yo fui asaltante hace mucho tiempo. Yo soy Heraclio Bernal, mejor conocido como el Rayo de Sinaloa. Más rápido para asaltar, escapar y salir corriendo que toda la clase política mexicana actual. Mi causa es tu causa. Derroquemos a Porfirio Díaz. Durante el primer mandato presidencial entre 1876 y 1880, Porfirio Díaz se empeñó en establecer la paz mediante el control político y militar con perspectivas a perpetrarse en el poder. En los campos resurgieron los antiguos bandoleros y pronunciaban que querían enjuiciar al presidente. Y aunque los mismos podían tener aspiraciones políticas, la prensa oficial los desprestigiaba, asegurando que solo tendían a vivir del robo. Por esta razón se aplicó sin contemplaciones el rifle contra los bandoleros que devastaban los caminos, ignorando su lucha por el cumplimiento de las leyes. Entre los pronunciados contra el dictador Porfirio Díaz se encontraba Heraclio Bernal, el Rayo de Sinaloa, llamado así por el modo de ataque de su grupo. Pues fue muy reconocido a nivel, se podría decir, nacional, porque fue de los primeros en rebelarse contra Porfirio Díaz. Esas cosas te pueden costar muy caras algún día, Heraclio. Pero me gustan. Son mi debilidad. Es impresionante cómo gozaba de muchas simpatías, ¿no? Un líder muy carismático, indudablemente muy carismático. Era muy inteligente, como lo burlaba mucho, lo burlaba y eso nadie le queda duda, como lo dicen los corridos, tantas versiones que tiene y que todos son verdades porque así era él. Para algunos fue un simple bandido que asolaba las tierras de Sinaloa. Para otros, uno de los precursores de la Revolución Mexicana. Heraclio Bernal fue el bandido generoso de Cozalá. Él nació en el municipio de San Ignacio, en un ranchito conocido como El Chaco. Su padre fue el señor Jesús Bernal, su madre la señora Jacinta Zazueta. Él se dedicó a robar minas, a robar a ricos y dárselo a los pobres. Su infancia y su adolescencia son momentos en que aquí se vive el conflicto. Momentos de conflicto, pero también momentos de actividad económica
y una de las actividades fundamentales en ese momento es la actividad minera. Tras la muerte de sus padres, cuando Bernal contaba con 18 años, un tío lo llevó al pueblo minero de Guadalupe de los Reyes, en el municipio de Cozalá, donde le consiguió empleo en una compañía minera. Heraclio Bernal llega con su familia en pos del trabajo, porque eran los lugares más vivos entonces de Sinaloa, uno de los más fuertes, Guadalupe de los Reyes. Lo manejaba un alemán, Echeguren, y se emplean ellos a trabajar en la mina. Gracias a su desempeño, dedicación y honradez, logró ascender en el escalafón jerárquico, convirtiéndose en un funcionario de confianza, hasta que fue traicionado por uno de sus compañeros que lo acusó de haber robado unas barras de plata. Siendo minero a la edad de 16, 17 años, Bernal es acusado del robo de unas piezas de plata que se dice que no eran de plata, eran de otro metal, etc. Y es encarcelado en Mazatlán. En la cárcel conoció a un español socialista que le facilitó la lectura de los textos de Carlos Marx y del político, filósofo y revolucionario francés Pierre Proudhon. De esas lecturas, Bernal hizo una amalgama de ideas de donde extrajo su visión personal, concluyendo que la riqueza de los poderosos es producto de la miseria en que viven los trabajadores. Les mencionaba que cuando el guardia lo estaba cuidando, hizo un pequeño fraudecillo. Le decía que él le entregaba la mitad de sus barras a él si lo dejaba salir. Entonces el guardia aceptó encantado, abrió la puerta y lo dejó escapar. Jamás recibió su paga. Fue desde entonces que él se inició como bandolero. Heraclio Bernal escapó de la cárcel y se dirigió a Guadalupe de los Reyes, donde cobró venganza del traidor. Reunió a un grupo de excompañeros de prisión y se dedicó a asaltar diligencias para repartir parte del botín entre las personas necesitadas. Los blancos de Bernal eran muy selectos, ¿no? Autoridades, comerciantes acaudalados. En poco más de 10 años que él estuvo levantando en armas, yo encuentro que realmente el ejercicio de la violencia política fue solamente contra 10 personas, ¿no? No dudo que haya habido más homicidios, ¿no? Pero el tipo de la práctica de la violencia política de Bernal y su gente es más que nada una justicia restaurativa, ¿no? El objetivo de Heraclio Bernal era los usureros, prestamistas con intereses elevados y los personajes del gobierno que abusaban pasando por encima de la ley, y desde luego los empresarios que explotaban a los trabajadores, especialmente mineros ahí de Guadalupe de los Reyes y de algunos otros lados como Jocuistita, La Ventana, San Andrés. El Rosario, La Rastra, El Tambor, Guadalupe y sus hermanos que eran muy parecidos a él, simultáneamente hacían los asaltos al grito de "aquí está Heraclio Bernal". Eso valió para que se le impusiera el nombre del Rayo de Sinaloa. Como con las comunicaciones tan limitadas que había entonces, podía estar el mismo día y a la misma hora en las diversas negociaciones. Era imposible, pero era su estrategia, una estrategia que después tomó Francisco Villa. Tú, Juan, te adelantas y caes sobre San Vicente. Tú, Antonio, con tus muchachos le pegas un susto a Jocustica. Fernando al mismo tiempo cae sobre la mina de las Plomosas. Mientras los que quedemos nos hacemos presentes en Baila y el Maguey. Y tengan buen cuidado de gritar bien fuerte que se trata de Heraclio Bernal. Heraclio Bernal fue tildado de peligroso bandido por el gobierno debido a la fama de delincuente otorgada por la literatura de la época. Él mismo afirmaba: los hombres que a título de fuerza y fraude se han adueñado de los destinos de la República me llaman bandido, solamente porque he resuelto defenderme antes que darles candorosamente mi vida. Cuenta mucha gente que un 24 de junio en la plazuela
él estaba jugando y llegó el general Cleofas Salmón, quien era el encargado de arrestarlo a él. Entonces se puso a jugar sin saber que era Heraclio Bernal. Cuando estaban jugando, pierde su dinero y se retira con mucho gusto. Resulta que llega un soldado y le dice: general Cleofas Salmón, encargado de arrestar a Heraclio Bernal. Inmediatamente se levanta el general y dice: sí, yo soy. ¿Usted sabe dónde está? Le hace esa pregunta. Entonces el soldado le contesta: estuvo jugando con Heraclio Bernal toda la tarde. Toma su caballo y toma un rumbo hacia el Cerro Pelón, que es donde Heraclio Bernal se refugiaba. De ida se encontró un cura, un padre. Le preguntó que si no había visto a una persona, y ya le dio los rasgos, que tenía barba, que era chaparrito y todo eso. Y sí, el cura le contestó que sí, que lo vio entrando a la cueva del Cerro Pelón. El general inmediatamente se sube a su caballo y toma para la cueva del Cerro Pelón. Y resulta que ese cura era Heraclio Bernal, que venía disfrazado de nuevo a las fiestas. Eras el año 1880 y me fui para el norte. Allá había mucha gente, mucha de mi gente, pero me fui más para el norte, Y una vez allá, pues que me pongo a asaltar, y que me pongo a robar, y que me pongo a atracar. ¿Y qué creen que fue lo que pasó? Todas las ganancias se repartían en toda esta gente. Los asaltos de Bernal tienen dos momentos. Es un momento de un bandidismo de subsistencia y un segundo momento donde ya tiene una clara orientación, una inclinación política. Esto es para permitir la sobrevivencia de sus hombres, que llegaron a sumar cientos. En 1880 fue invitado por el general Jesús Ramírez Terrón a promover una rebelión contra el presidente Porfirio Díaz. Heraclio reunió a su gente y juntos atacaron Mazatlán. Bernal, entusiasmado, dejó en el pueblo a Terrón y emprendió viaje hacia el norte a extender la rebelión. Centenares de hombres se unieron a la lucha. Con ellos designó autoridades, asaltó almacenes para repartir la mercancía entre la gente de los pueblos y tomó piezas de artillería para los soldados. Las luchas armadas paren revolucionarios o bandidos. Y cuando la experiencia, aunque breve, de Bernal en las filas de Ramírez Terrón, lo convierten en un líder natural. Bernal es interesante porque cómo logra hacerse lazos con la gente, ¿no? Por medio de ciertos agentes mediáticos. Era un reclutamiento. Por ejemplo, llega a una población con 10 personas, sale de ahí con 34 personas, ¿no? Y al otro día ya tiene 80 personas y cae sobre 3 lugares diferentes, ¿no? Esto te da idea, pues, de la gran capacidad de aceptación que tenía entre la gente. Bernal en el norte continuó tomando plazas y Ramírez Terrón pidiéndolas en el sur, siendo desalojado de varios lugares sin combatir. Los jefes del movimiento rebelde organizaron una entrevista entre Terrón y Bernal en Concordia, de la que Bernal salió furioso y desmoralizado. Jesús Ramírez Terrón falleció en combate 3 meses después de haberse lanzado a la revuelta. Ramírez Terrón muere, Domingo Rubí se amnistía, de tal forma que Bernal prosigue con la lucha, ¿no? Prosigue con la lucha prácticamente unido con sectores subalternos, ¿no? Obviamente también él no operaba ajeno del aparato estatal, ¿no? No, ¿cómo puede sobrevivir casi 10 años, ¿no? Levantado en armas como un disidente político si no hay gente del bloque, de las élites que te apoyen? El fracaso de este primer intento armado contra Porfirio Díaz causó estragos en el espíritu de Heraclio, agravando su complejo antiporfirista. Como Bernal no se consideraba a sí mismo capaz de encabezar un movimiento de carácter nacional, regresó a la sierra para continuar su vida de bandido, pero enfocada desde una perspectiva política y contando con la solidaridad afectiva de la población.
En las comunidades de las faldas de la sierra donde se desenvolvía y en las comunidades de la sierra de Sinaloa y Durango era muy querido. Y eso lo reconocía la prensa nacional y lo reconocían la élite porfirista aquí sinaloense. Hay una prensa igual en México, que es una prensa del gobierno. Y esa, por supuesto, atacaba a Bernal como bandido. Tú lees aquí la prensa del periódico oficial y Bernal aparece como un bandido al que había que acabar. ¿Sí? En junio de 1885, el horizonte de Heraclio se iluminó. Fue convocado por el general Trinidad García de la Cadena, un exporfirista que deseaba derrocar al presidente reelegido. Trinidad García de la Cadena era un opositor a Porfirio Díaz, aspiraba a la presidencia de la República, por supuesto, como aspiraban muchos caciques. Se sabe que hay un plan que se llama Plan de Conitaca, y ese plan de Conitaca no es de Bernal. Bernal era casi analfabeta. Entonces, pero Bernal suscribe ese documento. Admirador de Benito Juárez, el nombre que tomó el ejército de Heraclio fue Ejército Restaurador de las Libertades Constitucionales, el mismo que Juárez había puesto al suyo en la lucha contra Maximiliano. En ese sentido es que han dicho historiadores nuestros, historiadores como don Herberto Sinagagua, que es indiscutiblemente un precursor de la Revolución Mexicana. Vamos a tomarnos tiempo y daremos el primer entrón en Guadalupe de los Reyes. ¿Guadalupe de los Reyes? Allí empezaron ellos el mal. Ahí lo empezaremos también nosotros. El 16 de octubre de 1885, Heraclio Bernal toma por asalto Guadalupe de los Reyes, su mayor golpe, apoderándose de una gran suma de dinero, 45 rifles Winchester e importantes reservas de parque. Este ataque provocó una reacción represiva, de una importancia inesperada que señaló un momento decisivo en la carrera de Bernal, porque ahora no tenía vuelta atrás. El vandalismo profesado por Bernal se convirtió entonces en una amenaza a las empresas mineras y al Estado que las protegía. Heraclio Bernal fue uno de los precursores de la Revolución Mexicana. Él estaba en contra del gobierno de Porfirio Díaz. A diferencia de nuestros demás bandidos, él tenía una causa política, por lo que él estaba más alejado de la delincuencia. ¡Arriba los buenos! ¡Viva México! ¡Adelante! En 1885, desde San Ignacio, en el estado de Sinaloa, lanzó el Plan de la Rastra, en el que sostenía la emancipación de los municipios como cuarto poder del Estado. El patriotismo, la honradez, la lealtad y la decisión para el desempeño de los puestos públicos y la unificación de los mexicanos contra toda invasión extranjera. Yo creo que esas proclamas políticas más que nada responden a reafirmar un liderazgo, ¿no? A construir una imagen de una gran confabulación y de relaciones. Más que nada es crear la imagen de que hay lazos, de que la gente puede seguir adelante, de crear de una u otra manera una expectativa respecto a la gente que lo acompañaba, ¿no? ¿Cómo logras tú que 200 personas en determinado momento te sigan, ¿no? Tú tienes que demostrar que tienes relaciones de gran alcance, ¿no? En 1887, al mando de su ejército restaurador, se proclamó contra el sistema federal mediante el Plan de Conitaca. Y ese plan de Conitaca, pues ahí él insiste sobre la necesidad de que prevalezca el Estado de Derecho y la Constitución de 1857, pero también hay elementos que nos hablan de un nacionalismo y que también incluye una pretensión de que haya una reforma electoral que elimine la injerencia del Estado en la celebración de los comicios, y por el otro lado también tenemos que está empujando por una reforma agraria de alguna manera.
El plan hacía un llamamiento a los militares y a todo insurrecto para unirse a la causa contra el dictador. Es una acusación de la corrupción, de la inseguridad, del enriquecimiento de los que debieran cuidar los intereses de la nación y del Estado, de que están obrando fuera de la ley, con esas maneras de descuidar la seguridad de los pobladores. El 31 de octubre de 1887 se publica una circular en la que ofrecen 10,000 pesos por la captura de Heraclio Bernal. El presidente Díaz, decidido a instaurar la paz porfiriana a toda costa, comisionó al general García a la campaña contra Bernal. Heraclio, que conocía el terreno como la palma de su mano, se burló de las tropas de García que lo persiguieron sin poder darle alcance por más de un año. Más allá de los límites políticos administrativos, Bernal se movía y su gente en un espacio que colindaba entre ambas entidades, ¿no? La zona de las quebradas en Durango y las estribaciones de la Sierra Madre Occidental, particularmente en 3 distritos de limitación política administrativa en Sinaloa y aproximadamente en 4 partidos de limitación política administrativa en Durango. Las tropas de García, ante cada fracaso, optaron por desquitarse con la población inocente cometiendo barbaridades contra los pueblos. Ante esta situación, Bernal decidió detener su lucha, comunicándole al general García en una carta su decisión de licenciar las tropas y suspender los asaltos a las empresas mineras, a cambio de que el general terminara con sus atropellos contra la población inocente. Pero el gobierno porfiriano ya no admitía pactos con los bandoleros. ¿Por qué? Porque era generar otro foco, o un foco en Sinaloa de un cacique. Una vez licenciadas sus tropas, Bernal decidió refugiarse para trasladarse a Estados Unidos un tiempo y luego regresar a México, una vez que hubiese terminado su persecución. Se dirigió en compañía de su hombre de confianza, Crispín García, a un lugar llamado Cerro Hueco, donde tenía enterradas unas barras de plata. En el trayecto a los Estados Unidos, lo sorprendió una nevada y Bernal se enfermó de una severa pulmonía, por lo que decidió pasar un tiempo en la cueva durante su convalecencia. El jefe de la cordada de Durango, Octavio Meraz, no desistía en su intención de acabar con Bernal, por lo que averiguó a través de la amante de Crispín García el escondite de Bernal. Él en enero, después de una neumonía que le empieza a mediados de diciembre, así cuenta la gente de su tiempo, sentía que se iba a morir. Por esa razón, llama a su compadre Crispín García y le acompaña a Jorge Ayón, que era su gente de confianza, y les pide que vayan y lo denuncien a Nuestra Señora para que puedan cobrar la recompensa que tanto el gobierno de Sinaloa como el de Durango ofrecían por su cabeza. Muere de enfermedad, pero para la recompensa pues le dan ese tiro a la cabeza, por eso es que trae ese tiro hasta acá. Entonces los pusieron en el edificio de la prefectura por 3 días para que todos se dieran cuenta de que él ya había muerto. Su compadre, al momento de entregarlo, recibió el dinero. Recoge lo que es la recompensa de que le daban por Heraclio Bernal, que era para entregarla a los pobres. Se supone que para eso, y es lo que hace él, agarra el dinero y reparte ese dinero a la gente que sabía que lo necesitaba y que Heraclio Bernal era lo que quería. Con ánimo triunfalista, la prensa oficiosa pregonaba que la muerte de Heraclio Bernal y la destrucción completa de su banda de forajidos han acabado con los únicos que se atrevían a atentar contra la seguridad pública en toda la extensión del país. Heraclio Bernal, indiscutiblemente que tenemos que colocarlo como un precursor de la revolución. Bernal no es muy diferente a los bandidos latinoamericanos, ¿no? Inclusive hispanos, Diego Corriente, Chucho el Roto, Juan Facundo Quiroga, entre otros, ¿no? Comparten la matriz de que son hombres que van contra corriente, ¿no? No con un desfase, sino con una idea del mundo, ¿no? Contra la construcción de ese Estado-nación que cada vez más va destruyendo sus espacios de vida cotidiana. Heraclio Bernal fue un héroe que se convirtió en leyenda. ¿Y qué pasa con las leyendas?
les hacen su película, ¿no? Ahora verás. México ha sido marcado a lo largo de los años por la aparición de hombres que hicieron historia gracias a su vida. Estos relatos representan los ánimos de lucha de un pueblo que en tiempos de una gran desigualdad social decidió unirse y apropiarse de las narraciones de los bandidos como ideologías políticas o como símbolos autóctonos de admiración local. El bandolerismo, ¿no?, se convirtió en una estrategia colectiva de resistencia frente a las imposiciones institucionales, ¿no? Instituciones que buscaban incrementar su capacidad extractiva de la población, ¿no?, de tal forma que el bandolerismo resistía la imposición de ese proyecto institucional, ¿no? Con apoyo, sin él, con grado y sin él, nosotros seguiremos en la lucha. Es simplemente una posibilidad de acceso a los recursos disponibles en las comunidades y los van a tomar de donde se encuentren, de los comerciantes, de las tiendas de raya, de las negociaciones mineras, o tomar el dinero en efectivo de los pasajeros de las diligencias. Los primeros acercamientos que hay con estas figuras es a través de fuentes no propiamente históricas. Se hace a través de novelas, se hace a través de folclore, de cantos. Inclán publicó varias veces y ahí los bandidos son los héroes, ¿no? Y también ahí aparecen los plateados de Tierra Caliente, que son también para él los héroes. Los que son los negativos son los del gobierno. Bandolero es casi siempre la manera de referirse al opositor político. Entonces, en ese sentido, tomar, ¿no?, o definir para esa época quién sí era bandolero y quién no era bandolero es un tema historiográficamente muy complicado. Gran parte de lo que se sabe de Chucho el Roto queda enmarcado en la leyenda, ¿no? Está faltando toda una recopilación hemerográfica, documentos de las cárceles, de los juicios y demás, y eso está por hacerse, pero es una invitación también a seguir indagando sobre Chucho el Roto y los personajes más o menos con sus pretensiones o demás, porque la historia del bandolerismo nacional y a nivel latinoamericano todavía está faltando de hacerse una verdadera historia. Esas cosas te pueden costar muy caras algún día, Heraclio. Pero me gustan, son mi debilidad. Hay dos bandidismos: el bandidismo de subsistencia por motivos económicos y el bandidismo social con motivos políticos. ¿Joaquín Murrieta bandolero o no? Depende del lente con que se quiera ver, pienso yo. Si a alguien le causó un daño, pues lo va a ver como un bandolero. Pero si a otros que les causó un bien, pues lo van a ver como un patriota. El bandido se va a constituir como un mito, como una leyenda, que le conviene al pueblo tenerla son como santos paralelos. Yo creo que Joaquín Murrieta fue una persona que luchó por nosotros y por eso estamos comprometidos con la historia y con nuestra propia comunidad a seguir conservando y rescatando la figura de Joaquín Murrieta. Por una parte, va a haber un bandolero de leyenda que para la gente de los pueblos tiene una existencia real, en donde ese bandolerismo, como todo bandolerismo social, al atacar fundamentalmente a los ricos, la gente los ve como, bueno, ataca a mis propios enemigos, ¿no? Y en ese sentido, pues es mi aliado. En este sitio se hace la luz de la búsqueda de Heraclio Bernal, una búsqueda que trata de reivindicar finalmente lo que fue la lucha social en el siglo XIX, que dio inicio a lo que posteriormente conoceríamos a principios del siglo XX como la Revolución Mexicana. ¡Aquí está Heraclio Bernal! Mientras no tengamos un documento oficial válido que realmente refleje la existencia de determinado personaje, lo tenemos que manejar como una leyenda, pero tenemos que acordarnos que muchas de las leyendas tienen un dejo de verdad, pero también un dejo de mucha, por ser
cuestiones que van pasando de boca a boca también se van deformando de alguna manera. Los bandidos movilizaron no solo las creencias populares de la época, también hicieron parte de la literatura y del cine. Estas artes se encargaron de llevar sus historias a la inmortalidad, creando versiones románticas de los bandidos que hacen más difusa la línea entre los hechos reales y la ficción. En conclusión, un bandido nos resulta ser más interesante por lo que es la leyenda que por lo que es la persona. Aquí les pudimos mostrar ambas facetas de cada uno de estos bandidos. ¿Con cuál se queda usted? Ahí se lo dejo de tarea.